días. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra Administración de Justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Hoy se desarrollará el tema Argumentación Jurídica, a cargo del magistrado de la sección tercera, doctor Danilo Rojas Betancourt. El doctor Rojas Betancourt es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido consultor en materia de derechos humanos y políticas públicas con organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entre otros. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado principalmente en la academia, vinculado a la docencia en distintas universidades colombianas y extranjeras como profesor de pregrado y posgrado de Derecho Constitucional, Administrativo, Teoría Jurídica, Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, y a la investigación sociojurídica en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Administración de Justicia. Fue director de la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia, también del Departamento de Derecho Público y de la revista Pensamiento Jurídico de la Facultad de Derecho de la misma universidad, exdirector de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y miembro fundador del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Sin embargo, en la rama judicial se ha desempeñado como relator del Consejo de Estado y magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta misma corporación, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado desde octubre del 2010. El doctor Rojas nos hablará hoy de argumentación jurídica. Saludamos en este momento a los tribunales que se encuentran en este momento conectados y están recibiendo la transmisión de este espacio. Igualmente agradecemos a todas las universidades, estudiantes y profesionales que en este momento nos acompañan vía stream por medio de nuestra página web o a quienes nos siguen vía Twitter. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas sobre el tema a través de Twitter o al correo electrónico conferencias@consejoestado.ramajudicial.gov.co. Lo escuchamos, doctor Rojas. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de este ciclo de conferencias y agradecer la presencia de todas y todos en la red. Yo quiero hablarles de un tema que es muy familiar para todos los abogados, que es particularmente familiar para todos los jueces, en la medida en que los jueces a la hora de tomar decisiones justamente lo que tenemos que hacer es argumentar, motivar. No es necesario ser un experto en argumentación jurídica para poder argumentar jurídicamente. De hecho, la práctica nos va llevando como abogados, como jueces, a la realización de argumentos, al planteamiento de argumentos. Entonces, sobre lo que voy a hablar es precisamente de esa práctica, sobre algo respecto de lo cual, digamos, no tenemos ningún asunto misterioso que tratar. Pero argumentar tiene, o mejor, esa práctica argumentativa a lo mejor puede mejorarse si nosotros conocemos el ABC de lo que sería la argumentación jurídica, la teoría de la argumentación jurídica, que es lo que quisiera plantear. Entonces voy a contarles un poco en lo que consisten los ítems centrales de la teoría de la argumentación jurídica y eventualmente ir mostrando de qué manera esos ítems de la teoría de la argumentación son particularmente útiles en la práctica judicial, en la toma de decisiones judiciales. Quisiera con esto simplemente motivar a quienes toman decisiones motivadas jurídicamente, que se animaran a revisar algunos aspectos de la teoría de la argumentación que estoy seguro que pueden redundar y mejorar nuestras prácticas argumentativas judiciales. Una primera distinción que siempre es importante señalar de entrada cuando se habla de la teoría de la argumentación
es la de explicación y justificación. Una decisión judicial, voy a tomar como marco para toda mi disertación una sentencia judicial. Esto puede servir para cualquier otro discurso jurídico, pero digamos el discurso jurídico por antonomasia que nos debe servir para la presentación es el de las sentencias judiciales. Entonces, mi base de referencia va a ser una sentencia judicial. Cuando se produce una sentencia judicial y cuando se conoce una sentencia judicial, es pertinente la distinción entre lo que explica esa sentencia y lo que justifica esa sentencia. La explicación hace referencia a las razones de carácter extrajurídico por las cuales se pudo haber llegado a esa decisión. Una decisión necesariamente está tocada de elementos extrajurídicos, esto es, elementos de carácter moral, elementos de carácter sociológico, elementos de carácter político que, digamos, rodean la decisión misma. Pero no es esa la razón por la cual se toma la decisión. Está rodeada de esos elementos morales, antropológicos, sociales, políticos, pero la razón no es esa. Entonces, esos elementos morales, políticos, etcétera, extrajurídicos en general, es lo que constituye la explicación de la decisión, que es bien diferente a la justificación de la misma. La justificación de la decisión hace relación al conjunto de razones que llevaron a fundamentar la decisión que se toma. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, un análisis típicamente periodístico lleva a poner de presente lo que explica esa decisión. Pues, por ejemplo, un periodista puede decir, ese tipo de sentencias fue proferida por tal magistrado porque su ideología está orientado en ese sentido. Entonces, una ideología de defensa de derechos humanos o una ideología centrada en medio ambiente o una ideología centrada en la defensa de cierto tipo de instituciones, por ejemplo. Entonces, eso permite que los periodistas hagan premoniciones en relación con lo que pueden ser los fallos de los jueces. Entonces, por ejemplo, se dice, sí, este caso le corresponde al magistrado tal de la Corte o del Consejo de Estado, muy seguramente el resultado va a ser este porque su tendencia ha sido esta. Pero por supuesto una decisión jurídica no es eso. Una decisión jurídica no va a decir, o un juez no va a decir, como yo tengo una tendencia garantista en materia de derechos humanos, por eso tomo esta decisión. Lo que hace la sentencia es dar las razones de carácter jurídico por las cuales se llega a tomar esa decisión. Entonces, es, repito, muy importante al hablar de argumentación jurídica la distinción entre la explicación de una decisión, que hace referencia a los elementos extrajurídicos, de la justificación de la misma, que hace referencia a los elementos jurídicos y razones jurídicas que llevan a tomar la decisión. Cuando se habla entonces de argumentación jurídica, se habla necesariamente de la justificación de la misma, justificación de las decisiones judiciales, en el ejemplo que estoy tomando de la sentencia judicial. Y en la teoría estándar de la argumentación jurídica se hace una distinción, que a veces ha sido cuestionada, pero en general es la distinción, digamos, pedagógicamente solvente para hacer ciertas explicaciones, en que hay dos tipos de justificación. Entonces nos olvidamos de las explicaciones de las decisiones y nos centramos en las justificaciones. Y hay dos tipos de justificación. Una justificación que refiere los elementos lógicos que deben estar presentes y que siempre están presentes en las decisiones judiciales. Y esos elementos lógicos, en teoría de la argumentación, suele denominarse la justificación interna. Una decisión judicial entonces está debidamente justificada desde el punto de vista interno si cumple con las exigencias de la lógica. Digamos, aquí cuando hablamos de lógica es
básicamente la lógica formal, sin perjuicio de que estén presentes digamos, en trabajos sofisticados, lógica deóntica, lógica consistente, paraconsistente, etcétera, pero básicamente en un ABC de la teoría de la argumentación jurídica basta hacer mención a la necesidad de tener en consideración a la hora de tomar decisiones judiciales que haya una coherencia formal. Esa coherencia formal, que es, repito, lo que se denomina la justificación interna, básicamente lo que procura es tomar en consideración que las inferencias que se hagan en la decisión sean correctas. Y hablar de inferencias es hablar entonces esencialmente de lógica formal, que tiene en consideración entonces o necesita asumir al menos un presupuesto, y es considerar que las premisas a partir de las cuales se toma la decisión son premisas axiomáticas, esto es, premisas que no requieren cuestionamiento, que no apodícticas, que no son objeto de controversia. Hablar de lógica formal exige esa axiomática, porque de lo contrario estaríamos en un escenario diferente que un poco más adelante voy a explicar. Entonces, por ahora, la argumentación jurídica que toma en consideración la justificación, lo primero que debe tener en cuenta es que esa justificación sea correcta formalmente, que las inferencias que se hacen a partir de premisas no discutibles sean correctas, y de eso se encarga la lógica formal. La lógica formal tiene los instrumentos necesarios para hacer esa verificación del paso de las premisas a la conclusión, que el paso de las premisas a la conclusión sea un paso correcto formalmente. Entonces, si por ejemplo nosotros asumiéramos el esquema silogístico aplicado a una decisión judicial, y ojo lo que digo, asumir el esquema silogístico a una decisión judicial no quiere decir que una decisión judicial sea un silogismo, comporta elementos silogísticos, pero no es un silogismo, por supuesto, es mucho más que eso. Pero si nosotros, por ejemplo, asumiéramos, tomemos por caso un silogismo práctico del tipo todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Si nosotros llegamos a esa estructura silogística clásica, típica, es correcta en la medida en que los términos de las premisas son coherentes con la conclusión, en virtud de la verificación que se puede hacer por la regla de inferencia. Entonces, por ejemplo, si uno dijera Sócrates es inteligente, eso es incorrecto respecto de las premisas todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. La conclusión tiene que ser, en función de esas premisas, algo diferente. Si nosotros tomáramos ese silogismo práctico y lo plasmáramos y lo adecuáramos a una decisión judicial, como suele hacerse y suele llamarse entonces el silogismo judicial, con todas las discusiones teóricas, pero para mi ejemplo es funcional, podríamos decir que la premisa mayor sería la norma, la premisa menor sería el enunciado sobre los hechos, y la conclusión, el resultado de hacer esta enlace entre el hecho y la norma. Aquí hay muchas discusiones que no vamos a asumir, porque concluir no es decir, etc. Pero si tomáramos ese esquema silogístico, repito, para mirar cómo es que se debe controlar la regla de inferencia en las decisiones judiciales, simplemente diríamos que si se parte de aceptar la existencia de una norma aplicable al caso, y no es discutible, en ese sentido es axiomática la premisa normativa, porque no hay problema de interpretación ni nada por el estilo. 2, si se tiene claro, por ejemplo, la premisa sobre los hechos del tipo está probado que tal cosa, y no hay discusión en torno a eso, está probado, repito, clara la norma, claros los hechos, a partir de esos dos premisas no discutibles, supongamos que así sea, entonces es necesario vigilar que
la relación entre ese tipo de norma y ese tipo de hechos probados sea coherente con la decisión. Entonces, por ejemplo, si hay una norma que dice el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto, y aquí y ahí no hay discusión sobre eso, y aquí hay un hecho en el que queda claro que A mató a B, entonces se puede llegar a la conclusión, por ejemplo, que A debe ser penal, ¿verdad? Y esa sería simplemente el ejercicio de coherencia silogística que deberíamos verificar. Pero muchas veces no se llega a esa conclusión, sino que se llega a una conclusión diferente. Por ejemplo, que se dijese, el que matare a otro incurrirá en prisión de 1 a tantos años, A mató a otro, luego está prescrita la acción. Ese sería un típico error formal en la argumentación. No es que la decisión no sea correcta, como en mi ejemplo anterior, no es que Sócrates no sea inteligente, sino que esa conclusión no es coherente con las premisas. ¿Habría que modificar las premisas o habría que modificar la conclusión para que sea coherente? Entonces, eso es un aspecto muy importante de las decisiones judiciales, porque muchas veces se argumenta en un sentido, pero se llega a una conclusión totalmente diferente, como cuando, por ejemplo, se hace una serie de argumentos normativos y fácticos, para poner un ejemplo de mi sala, de los asuntos que trata la sección tercera del Consejo de Estado. Se hace, por ejemplo, que se estuviera discutiendo un asunto y se argumentara un asunto sobre responsabilidad extracontractual, entonces se hiciera una serie de argumentaciones acerca de la imputación como el elemento normativo y luego se llegara a una conclusión de que efectivamente hubo un cierto hecho causado por la administración y todo daría a indicar entonces que vamos a concluir la responsabilidad o irresponsabilidad en el caso, y resulta que la conclusión es está caducada la acción. La conclusión no es coherente con el tipo de argumentos ni fácticos ni jurídicos que precedieron esa misma conclusión. Entonces, lo que hace la lógica formal es vigilar precisamente este tipo de conclusiones correctas, no que las premisas se cuestionen o no, porque ese es otro escenario argumentativo. Aquí en este escenario de la lógica formal se parte del supuesto de que la premisa normativa y la premisa fáctica no es cuestionable, pero que eso no es suficiente en materia de argumentación, porque es necesario vigilar que la conclusión que se tome de esas dos premisas sea efectivamente coherente, como el ejemplo que les pongo. Se hace una argumentación normativa y fáctica en torno a la responsabilidad y se resuelve un asunto procesal, por ejemplo, como la caducidad o la falta de legitimación, etcétera, etcétera. No es que la decisión sea incorrecta, si yo voy a decidir caducidad, entonces tengo que cambiar la estructura argumentativa del aspecto normativo y tengo que cambiar la estructura argumentativa del aspecto fáctico. Hay otros problemas relacionados con estructuras argumentativas en materia lógica, pero yo creo que este es el más importante y el más relevante y el más decisivo en el tema judicial, porque es que uno muchas veces se encuentra con este tipo de escenarios como el que les he tratado de describir de manera caricaturesca, que se está discutiendo una cosa y se llega a una conclusión totalmente diferente. Entonces es necesario tomar en cuenta esa estructura, digamos, triangular de las premisas y la conclusión para hacer coherente la decisión. El control formal, el control lógico formal de la argumentación no garantiza la corrección del resultado, pero sí garantiza que haya coherencia formal, que haya coherencia lógica. Esto yo creo que este debate que hay en torno al papel de la regla de inferencia, al papel de las inferencias correctas, formales, en las decisiones judiciales, yo creo que eso es lo que está en la base en la distinción en teoría constitucional y en teoría jurídica, en teoría argumentativa, la distinción entre la ratio y el obiter dicta. Yo tengo la impresión de que cuando se dicen cosas que nada tienen que ver con el tipo de decisión que se toma, pues por supuesto queda claro que eso está violando no solamente esta distinción de ratio y obiter dicto, sino que se está violando
fundamentalmente una regla lógica, la regla lógica más elemental, que es la regla de diferencia. Si yo estoy planteando, repito, un problema relacionado con responsabilidad y argumentos sobre responsabilidad, hago demostraciones fácticas relacionadas con la responsabilidad y termino en caducidad, eso es un desbarajuste argumentativo total. No es que sea incorrecta la decisión, yo puedo acertar en que efectivamente el caso está caducado, pero entonces tengo que estructurar el argumento normativo sobre la caducidad y el argumento fáctico sobre la caducidad. Pero por supuesto la argumentación jurídica no se agota allí ni es el principal problema, el problema lógico. Como se dice por los teóricos de la argumentación en general, el problema de la lógica es que en el escenario argumentativo judicial es que es un componente necesario pero no suficiente. ¿Por qué? Hemos partido de la base para plantear este problema de la regla de inferencia de no cuestionar las premisas, ni la normativa ni la fáctica, pero por supuesto el debate judicial, el debate jurídico particularmente se centra es justamente en la fijación de las premisas. El debate, por ejemplo, el debate constitucional por antonomasia es el debate en torno a la interpretación de una regla constitucional para saber si es o no coherente con una cierta norma legal que se le haya puesto a consideración a la Corte o al Consejo de Estado en el caso de un acto administrativo. Entonces el derecho en realidad y las decisiones judiciales en realidad parten es precisamente del cuestionamiento de las premisas, tanto la premisa normativa y la premisa fáctica. Insisto, en la discusión lógica se hace como si no hubiese cuestionamiento respecto de las premisas, pero eso es simplemente, digamos, un esquema hipotético para efectos de explicar en lo que consiste la regla de diferencia y los presupuestos de la regla de diferencia. Pero el cuestionamiento, digamos, real y habitual en derecho no está en esto de la regla de inferencia que se da, como he tratado de mostrarlo, es problemático, sino precisamente en la fijación de la premisa normativa. ¿Qué es lo que quiere decir tal artículo? ¿Cuál es la norma aplicable? Etcétera. En suma, en términos argumentativos, ¿cuál es la premisa normativa que va a servir de base para tomar la decisión? O, en el otro extremo, siguiendo mi esquema silogístico, el debate, si se está de acuerdo en torno a la norma aplicable, la hermenéutica de la misma, el debate va a estar centrado en torno a cuáles son los hechos que efectivamente se encuentran probados y en función de esa premisa fáctica que se fije, pues el resultado de la decisión también va a variar. Una cosa es que se demuestre está probado que P y otra cosa es que se demuestre está probado que no P, por ejemplo. Esas discusiones en torno a las premisas es el otro componente de la argumentación jurídica y es lo que se llama teóricamente la justificación externa. Ya di cuenta de manera sucinta, por supuesto, de lo que es, en lo que consiste la justificación interna, que tiene que ver con los elementos de lógica formal, básicamente, pero la argumentación, digamos, en lo esencial, lo más grueso de la argumentación jurídica está en esto que se llama la justificación externa. Esto es, el conjunto de razones, el conjunto de problemas, el conjunto de debates que se dan para efectos de la fijación de la premisa normativa y para efectos de la fijación de la premisa fáctica. Y a partir de esa fijación, sí, entonces llegamos a la conclusión correcta a la que haya que llegar formalmente. Pero el problema es la fijación de cada una de las premisas. Entonces, se suele hablar de la justificación externa normativa cuando el debate está en torno a la fijación de esa premisa normativa y de la justificación externa fáctica cuando el debate está en torno a la fijación de esa premisa. Voy a contarles muy rápidamente los elementos más, digamos, discutidos y qué ha dicho la teoría estándar en relación con cada uno de estos aspectos.
Se trata entonces, repito, de fijar el contenido de la premisa. Esa es la lucha, la fijación de esa premisa en la que las partes, por supuesto en el proceso, en la decisión judicial, juegan el papel más relevante. Cada una de las partes va a fijar, va a tratar de postular lo que debe ser la premisa normativa, como cuando el demandante, por ejemplo, dice, señor juez, el artículo tal de la norma constitucional o la legal, la que sea, lo que dice es tal cosa, y eso es cierto hasta cuando se contesta la demanda y el adversario entonces dice, no, señor juez, lo que dice esa norma es tal cosa, y el juez tiene que decir qué es lo que realmente dice esa norma. Y en eso, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que dice la norma? Debe tener una función práctica para resolver un problema jurídico concreto, para tomar una decisión, porque entonces no es una discusión teórica a seca, sino que tiene que tener un resultado práctico. Dentro de los teóricos de la argumentación que han puesto de presente los distintos problemas que se presentan en la argumentación normativa, hay tres que, como Manuel Atienza lo señala en uno de los textos fundacionales que tiene, del que me guío para esta parte de la presentación, uno de los primeros textos que sacó, que se llama precisamente Teorías de la Argumentación Jurídica, ha sacado otros textos sobre Derecho como Argumentación y uno más reciente sobre curso de argumentación jurídica, que reitera un poco su tesis central de que el derecho, además de normas, además de principios, es esencialmente argumentación. Repito, esa es mi base de presentación. Allí recuerda Atienza cómo la teoría de la argumentación tiene como una teoría, valga la redundancia, una teoría estándar, representada por tres autores. El primero de ellos es Theodor Fibek, quien considera el derecho como un arte, el arte de ir haciendo, de ir elaborando las premisas, el arte de ir construyendo las premisas, en donde para Fibek lo más importante de la construcción de la premisa es el problema concreto que se va a resolver. Es el corazón del asunto en Fibek, que me parece bastante interesante, para algo que mencionaremos al final, es que digámoslo de una vez, una de las cosas que en primer lugar deberían tomarse en cuenta a la hora de tomar una decisión y formularlo expresamente en la decisión es cuál es el problema que el juez va a resolver. Entonces Fibek aparece allí con esa formulación. La construcción de una premisa realmente está en función del tipo de problema que se está resolviendo en un caso concreto. Y se irá construyendo a partir de elementos tópicos, el carácter de tópica en Fibek es ambivalente, pero digamos es su tesis central de que son como esos lugares comunes que permiten ir construyendo con la normatividad jurídica existente. En términos hermenéuticos se puede ir elaborando la premisa que va a servir de base para resolver este problema, en donde para Fibek el problema, si bien es cierto hay un problema por resolver, hay que tener en cuenta que hay un problema fundamental que cobija todo el escenario, que es, lo llama la aporía fundamental, que es lo justo aquí y ahora. Entonces, yo he querido entender a Fibek en los siguientes términos. Si hay una disputa hermenéutica sobre una norma para saber qué es lo que quiere decir la misma, y supongamos que hubieran elementos argumentativos válidos en una y otra, que hubiera una suerte de empate técnico en esa interpretación y entonces el juez no sabe cuál es la mejor interpretación, Fibek lo resolvería diciendo que la mejor interpretación es aquella que pueda resolver el asunto de manera más justa aquí y ahora. Entonces es un elemento, digamos, un tanto metafísico el que permite resolver a Fibek esta suerte de imagen de empate técnico interpretativo que se pueda presentar para saber cuál es la premisa que debe servir de base para la resolución del caso. Entonces, la mejor ruta es la interpretación más justa, solo que Fibek no avanza, estamos hablando de 1950, cuando se hace esta formulación, no avanza en, bueno, cómo se determina lo que es justo y aquí y ahora. Pero ahí hay un primer elemento de cómo resolver una disputa hermenéutica, que es, digamos, cuál es el mejor argumento interpretativo que se da para escoger una u otra
propuesta hermenéutica, porque es una sola la que debe quedar finalmente como que es lo que es el derecho, lo que es la premisa normativa para tomar la decisión correspondiente. Luego, el otro autor que se menciona como contributivo, por así decir, a esta teoría estándar es Perelman. Perelman, al igual que Fiebe, no está interesado ni está preocupado por el aspecto lógico del derecho, el aspecto lógico de la argumentación, sino en el aspecto dialéctico de la argumentación. Si mantuviéramos la misma imagen, ¿cómo se resuelve para Perelman una disputa hermenéutica? Porque no se sabe cuál es la interpretación correcta, cuál es el argumento correcto, si se quiere. Entonces, Perelman va a decir, la manera de resolver eso es tomando en cuenta que allá hay un razonamiento dialéctico, el razonamiento dialéctico que es el típico razonamiento jurídico, el razonamiento judicial, la decisión finalmente que va a tomar el juez es aquella que mejor lo persuada, que mejor lo convenza. Todo el trabajo que hace Perelman con Olbrecht y Teca acerca del tratado de la argumentación está orientado sobre lo que llama la nueva retórica, para efectos de mostrar los elementos pertinentes y necesarios para hacer una persuasión o una convicción. La diferencia esencialmente es el tipo de auditorio al que está dirigido, se persuade un auditorio universal, se convence un auditorio individual. Y entonces Perelman, repito, manteniendo esta imagen de la disputa de dos, para dónde coger frente a una interpretación difícil, ambas plausibles, Perelman lo resolvería diciendo el argumento más persuasivo, el argumento más convincente. ¿Y cómo se logra un argumento más persuasivo y más convincente? La tesis de Perelman es que se debe arrancar con un acuerdo sobre principios, el argumentador debe tener unas ciertas técnicas de persuasión en el que no va a entrar chocando, sino avanzando lentamente con el convencimiento del que el juez está de acuerdo con ciertas cosas con él, etc. Pero imaginemos incluso, y este es el punto que me parece más importante y decisivo en Perelman, que ambos argumentos, ambas posibles interpretaciones son suficiente y técnicamente persuasivas, que utilizan todos los elementos de la retórica, porque ambos son buenos tribunos, porque ambos son buenos argumentadores en el sentido retórico del término, y entonces van a decir, se puede encontrar el juez con la misma situación dramática, decir, bueno, ambos están muy buenos, ambos son muy convincentes, ¿para dónde cojo? Perelman considera que la sustanciación del mejor argumento va a estar dado es por un elemento social, y ese elemento social es el conjunto de valores y la jerarquía de valores que socialmente estén instaladas en un momento histórico determinado. Entonces, si hay un cierto valor que, por ejemplo, privilegie en un momento histórico determinado la seguridad jurídica más que la garantía de derechos, por poner algún ejemplo, entonces ese juez va a tomar la decisión porque está impregnado de ese valor social y esa jerarquía entre seguridad y garantía, supongamos que sea ese el escenario. Entonces él va a tomar la decisión de que la interpretación correcta, el mejor argumento es ese. Entonces el punto aquí decisivo es que, al igual que Fiebe plantea que la ruta para escoger el mejor argumento normativo es lo justo aquí y ahora, para Perelman la ruta para escoger el mejor argumento es la condición y jerarquía de los valores sociales que se pueda en un momento determinado considerar. Y finalmente está Alexi. Alexi arranca con una crítica importante a lo que hasta ese momento era estas consideraciones como las de Fiebe, hay otras como las de Toulmin, etcétera, Moore sobre los dilemas morales, pero básicamente Alexi va a decir, mire, el problema de Toulmin, de Fiebe, es ese carácter metafísico que tiene la noción de justicia
digamos, no está suficientemente explicado. Y Péresma, si bien es cierto, tiene la ventaja de mostrar no una metafísica, sino una situación social que es la que puede determinar la sustanciación del argumento. El problema es quién determina los valores sociales, cómo se identifican esos valores sociales y especialmente cómo se jerarquizan esos valores sociales. Eso sería, digamos, un trabajo sociológico más o menos complejo, si no imposible. Entonces, Alexis da un giro no metafísico ni sociológico, sino más de carácter típicamente alemán, diría, de carácter racional. La tesis de Alexis en síntesis es la siguiente en ese punto. El discurso jurídico, señala Alexis, es un caso especial de un discurso más amplio que es el discurso racional general. Sí, y ese discurso racional general, el discurso moderno, el discurso de Occidente, digamos, el discurso de Kant para acá, si se quiere, ese discurso racional general, esto es la manera como nos entendemos habitualmente nosotros, con razones, no en aspectos específicos y técnicos como lo jurídico, sino lo que argumentamos normalmente en la vida cotidiana. Ese discurso que llama el discurso racional general, ese discurso racional general está guiado por reglas. Y ese conjunto de reglas las denomina Alexis las reglas de razón práctica. Por cierto, parte del trabajo de Alexis en su tesis doctoral, que fue la que fue traducida por Atienza, que es la teoría de la argumentación jurídica, en los años 89, que ha tenido desde entonces tanto prestigio, lo que hace es recoger lo que la filosofía del lenguaje hace rato viene estudiando y más o menos tiene esclarecido, y es que el discurso de las razones, el razonamiento humano en general está guiado por reglas. La filosofía del lenguaje ha estado, digamos, identificando el conjunto de reglas que nos permiten a los sujetos racionales entendernos racionalmente. Entonces, vuelvo sobre la tesis de Alexis. El discurso jurídico es una parte integrante, es un caso especial de un discurso más amplio que es el discurso racional general. Si el discurso racional general está guiado por reglas, que es el código de razón práctica, entonces esas reglas del discurso racional general son aplicables al discurso jurídico mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar. La pregunta es, ¿cuáles son las reglas del discurso racional general que mutatis mutandis son aplicables al discurso jurídico? Entonces, como decía, eso, la filosofía del lenguaje, y es el trabajo importantísimo, parte del trabajo importantísimo que hace Alexis en su texto sobre la teoría fundacional, sobre la teoría de la argumentación, es señalar el conjunto de formas, estructuras y reglas de la argumentación en general. Voy a mencionar dos reglas, allí hay una vademecum de reglas enorme en su texto. Entonces, digamos, es como lo que habitualmente hacemos, pero nunca racionalizamos. En otros términos, ¿qué es lo que hace que nosotros, que ustedes y yo, nos podamos entender racionalmente? Dos cosas. Uno, la pretensión de que somos sujetos de razón y somos sujetos de razón particularmente porque estamos sometidos a reglas de razón y conocemos las reglas de razón. Como conocemos las reglas de razón, sabemos exactamente cuándo alguien falta a esa regla. Por eso es por lo que en un discurso, por ejemplo, entre amigos, que se esté hablando sobre cualquier tema y de pronto alguien dice un disparate, inmediatamente todos lo identificamos, porque sabemos que alguien se salió del juego de la razón que estábamos jugando. Entonces, somos sujetos de razón porque seguimos las reglas de razón, y al seguir las reglas de razón sabemos cuando alguien falta a una de esas reglas, cuando alguien, por ejemplo, repito, dice un disparate. Una regla de esas que se aplica entonces al discurso jurídico.
la no contradicción. Esa llamamos la regla fundamental, la regla elemental, porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, para que nosotros nos podamos entender racionalmente, tenemos que no contradecirnos, la regla de no contradicción, ¿verdad? Es una regla elemental que no es un patrimonio de ningún discurso en particular, sino de la racionalidad en general. Y si ustedes aplican esa regla de no contradicción, que es del discurso racional general, a lo jurídico, pues es perfectamente aplicable. Ese es el mutatis mutandis del que habla Alexis, porque no hay discurso jurídico que no pueda resistirse al control de esa regla de no contradicción. Como que exagerando, un juez no puede condenar y absolver al mismo tiempo. Otra regla, por ejemplo, que es de la razón práctica general, es la de la carga de la argumentación, según la cual cualquier hablante puede participar en un discurso racional, pero tiene la necesidad y tiene la carga de fundamentar las aseveraciones que hace. Y así sucesivamente. Hay una serie de reglas que son las que nosotros habitualmente utilizamos para identificarnos racionalmente y para identificar las faltas en ese discurso racional que, repito, son aplicables al discurso jurídico. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cómo sería el funcionamiento típico en un escenario judicial? En un escenario judicial, entonces, como el mismo Alexis lo recuerda, y todos lo sabemos en parte, uno como juez lo primero que tiene que hacer es usar todo el código jurídico para argumentar su decisión y tomar la decisión correcta. En donde el código jurídico comporta la normatividad nacional, inclusive la normatividad internacional por esta ruta del bloque de constitucionalidad, pero también la jurisprudencia que complementa y afina, por así decir, toda esa normatividad. Eso hace parte del código jurídico, pero también la doctrina que complementa y afina y organiza toda la jurisprudencia y la propia normatividad. Ese conjunto de cosas y ciertas reglas especiales, dice Alexis, el argumento pro homine, hacen parte del código jurídico. Entonces, en una disputa del tipo que estoy tratando de problematizar, de cuál es la interpretación correcta para saber cuál es la regla que se debe fijar allí, se utiliza todos esos recursos del código jurídico. Si esos recursos del código jurídico resuelven el asunto, pues se acabó el problema. Por ejemplo, sería resuelto por parte del código jurídico si un argumento está sustentado en una norma constitucional y la otra no está sustentada en una norma constitucional, sino en una norma legal. Inmediatamente yo puedo resolver con el código jurídico el problema. Pero volvamos al problema duro en realidad. Y es que supongamos que se presenta nuevamente la imagen de un empate técnico interpretativo, porque ambas partes son sofisticadas en apoyarse en los distintos recursos del código jurídico. Entonces, allí hay que recurrir a un código extrajurídico y es donde entra el código de razón práctica. Y entonces será el mejor argumento aquel argumento que mejor sature el conjunto de reglas de razón práctica. Y esa es entonces la manera como Alexis resolvería esta disputa. Entonces, si repasamos estos tres autores, tenemos esa disputa de cuál es el mejor argumento. Fibe lo resolvería como el que sea más justo, Perelman lo resolvería como el que sea socialmente más fuerte en términos de valores, el valor más fuerte, y Alexis lo resolvería como el que tenga en mejor forma fundamentado el código, el que esté mejor fundamentado en términos de código de razón práctica, ya que el código jurídico no alcanzó a resolver el problema. Esos son el tipo de disputas que se presentan en materia de argumentación normativa. Y luego tenemos las disputas que se presentan acerca de los hechos, que tiene una lógica diferente y unos componentes completamente diferentes. Lo que voy a señalar en relación con la problemática acerca de la formulación de la premisa fáctica, lo voy a decir a partir de Tarufo. Tarufo, como saben, es un filósofo procesalista italiano, creo que es el hombre
más importante que existe en este momento vivo en el mundo, que ha problematizado los distintos asuntos relacionados con la fundamentación epistemológica que se requiere en la premisa fáctica. Allí yo recomiendo particularmente el texto de la prueba de los hechos que sacó hace algunos años Tarufo, que me parece que es el más completo de los trabajos que él ha desarrollado sobre el tema. En primer lugar, la fijación de la premisa fáctica tiene un parecido metodológico con la fijación de la premisa normativa. En la premisa normativa he señalado la imagen de que la disputa está en torno a saber cuál es la interpretación correcta. Supongamos que ese sea el problema, porque normalmente es el problema. Hay otros, como la fuente, cuál es la fuente aplicable, pero el asunto más decisivo es el de la interpretación. Entonces, suele ocurrir que tenemos dos interpretaciones, una que, por ejemplo, presente el demandante y otra interpretación que presente el demandado, y se resuelve conforme a estos elementos que he mencionado de Fibeck, Perelman y Alexi. Aquí tiene el siguiente parecido de familia. Se trata de definir cuál es la premisa, cuál es el enunciado del hecho que mejor describe lo que pasó. Y ese enunciado sobre el hecho también funciona a partir de las hipótesis que cada una de las partes le presenta al juez. Entonces, por ejemplo, el demandante dice: señor juez, lo que pasó en este caso, miren parecido aquí, lo que quiere decir esta norma, que es lo que pasó en este caso fue lo siguiente, y hace una hipótesis sobre el hecho. Supongamos que sea nuevamente la muerte de alguien. Lo que pasó en este caso es que A mató a B, dice el fiscal, por ejemplo. Esa es una hipótesis, y aquí está, dice esa parte demandante, las pruebas que sustentan mi afirmación. Y eso, repito, es cierto hasta que contesta la demanda o hasta que participa el adversario. Porque el adversario va a formular una hipótesis del tipo: señor juez, lo que pasó en este caso fue esto y aquí están mis pruebas. Es una disputa sobre cuál es el enunciado del hecho que debe quedar como premisa para efectos de resolver el caso. En ese sentido tiene ese parecido de familia, donde hay hipótesis, aquí hipótesis argumentativas, aquí hipótesis acerca de los hechos, aquí sustentadas en términos racionales, consensuales, etcétera, discursivos, aquí sustentado en medios probatorios. Esa es la diferencia, y es por supuesto una diferencia esencial. Pero básicamente lo que hace el juez es escoger la hipótesis que considera es la que resulta probada en el caso, desechando la otra. Aquí, claro, pueden ser muchos los hechos por probar, pero voy a detenerme para efectos de la explicación relevante de este ABC de argumentación solamente en el tema de A está incurso en la inhabilidad, o A incurrió en incumplimiento contractual, o A mató a B. Está probado que P, como dice Jordi Ferrer, que me parece que es el alumno de Tarufo más brillante que se tiene en el tema. Entonces, en este caso, el problema central, el problema esencial, hay muchos asuntos que tratar, pero digamos el más importante es el relacionado con la valoración de los medios de prueba que sirven de base para afirmar una de las hipótesis como la hipótesis correcta. Este resultado de la valoración tiene muchos elementos para considerar, pero yo quisiera detenerme en una distinción que yo creo que es pertinente a la hora de la valoración, porque muchas veces cuando se dice que se hace valoración sobre los elementos probatorios que van a sustentar una hipótesis, en realidad ni se hace valoración o se confunde con otros elementos que están allí involucrados, que yo creo que son tres los elementos que están involucrados en el asunto de la valoración sin que necesariamente sea valoración. Uno es
el conjunto de reglas de admisibilidad de las pruebas, otro es el estándar probatorio y otro es la valoración probatoria propiamente dicha. Entonces, en relación con el primero, digamos, es un asunto que lo resuelve el código procesal, cualquiera que sea el que haya que aplicar. Entonces, las reglas procesales determinan la manera y el tipo de elementos probatorios que pueden acceder, que se pueden admitir para efectos de fundamentar una cierta hipótesis acerca de lo que sucedió. Entonces, y allí, digamos, hay mucha disputa jurídica acerca de la flexibilidad de esas reglas, etcétera, etcétera. Pero es importante tener claro que esa es como la ventana o la problemática que es resuelta por el código procesal, la problemática jurídica, por así decir, que está involucrada en la fijación de los hechos, en la fijación de la premisa sobre los hechos del caso. El código jurídico, repito, establece la problemática que se puede presentar acerca de la admisibilidad de los medios de prueba. También el código jurídico, pero más un código menos normativo y más, digamos, jurisprudencial, resuelve la problemática que hay en torno al estándar probatorio, en donde recuerden que la idea de estándar probatorio es el quantum de prueba que se necesita para que se pueda considerar probado un hecho. Entonces, y allí típicamente hay dos modelos, el modelo penal que tiene un estándar probatorio según el cual el quantum que se necesita es aquel que le determine al juez que eso es más allá de toda duda razonable. El estándar es esa, más allá de toda duda razonable, de tal manera que se necesita un alto quantum, por así decirlo, para que esta afirmación sustentada en estos medios de prueba debidamente admitidos puedan llevar a la convicción del juez. Mientras que hay otro, que es el del derecho civil, traído del derecho anglosajón, por ejemplo, donde no es el del más allá de toda duda razonable el estándar, sino más probable que, en donde la disputa es entonces frente a dos hipótesis, así no sea suficiente o más allá de toda duda razonable, en todo caso es razonable o es plausible que con estos elementos de prueba yo pueda llegar a la afirmación de este enunciado sobre los hechos. Entonces, y como se sabe, dependiendo del escenario en el que se esté juzgando, entonces muchos elementos de prueba pueden servir para una cierta, de base para una cierta afirmación sobre lo que pasó, pero no pueden servir para otra. Entonces, por ejemplo, algunos elementos de prueba que pueden ser idóneos para una afirmación en materia civil o de responsabilidad extracontractual del Estado, por ejemplo, no necesariamente van a ser los mismos que se tengan por parte del juez penal. Entre otras cosas, por eso me parece a mí, eso puede explicar en buena medida el por qué en los juicios de responsabilidad extracontractual del Estado la valoración que se tenga en materia penal es realmente irrelevante, porque el objeto es totalmente diferente, primero, no es el Estado y el otro la persona, pero también porque el estándar de prueba es completamente diferente. El estándar de prueba que se puede llevar a una absolución en el derecho penal porque el estándar de prueba es más allá de toda duda razonable, pero lo cual no quiere decir que ese estándar de prueba, que esas pruebas no sirvan acá porque el estándar de prueba es diferente, es más probable que. Pero finalmente viene lo que realmente es la valoración en estricto sentido. La valoración no es decir en el expediente, decir en el proceso, es que conforme a la sana crítica y a la persuasión racional, y se pone en negritas, y se pone subrayado, y se pone en mayúscula, entonces eso es suficiente y se llega a la conclusión tal. Y uno se pone a mirar la providencia y se queda como esperando en qué consistió realmente esa valoración racional. Tarufo hace una distinción analítica que me parece importante tener en cuenta a efectos de saber qué es lo que hacemos o qué es lo que se debe hacer cuando se hace una valoración racional. Entonces, lo primero que se hace, dice Tarufo, cuando se hace una valoración judicial, una valoración en estricto sentido,
o lo primero que hay que tener en cuenta es que ese sí no es un problema jurídico en estricto sentido. El problema jurídico, como dije ahorita, es un problema relacionado con la admisibilidad y eventualmente con el estándar de prueba. Pero el problema de valoración no es jurídico, es un problema epistemológico. Esto es, la valoración probatoria no es un asunto de exclusiva incumbencia de lo judicial, porque de la misma manera que se hacen inferencias a partir de hechos probados en un proceso, esa misma situación ocurre, por ejemplo, en la ciencia, que a partir de ciertas observaciones se hacen inferencias y se postulan ciertas hipótesis, teorías, etc. Funciona exactamente igual, es un asunto epistemológico. Para efectos de decir, por ejemplo, que de esto más esto más esto, yo deduzco de legítima defensa, yo no necesito ser abogado. Yo necesito ser abogado para la conceptualización de la legítima defensa, pero no para hacer concluir que hay legítima defensa con estos tres elementos probatorios. Eso lo puede hacer cualquier epistemólogo o cualquier observador no judicial necesariamente. Ya me hicieron acá seña del tiempo, entonces yo voy a dejar recomendado a Tarufo en ese punto. Básicamente lo que se dice en el punto de la valoración es que lo primero que se debe hacer es una verificación de las hipótesis a través de los medios de prueba. Entonces, por ejemplo, cada una de las hipótesis que se han introducido por las partes con medios de prueba, hay que hacer una constatación de si esos medios de prueba efectivamente están apuntando a esas hipótesis y si se apunta a ellos jurídicamente, idóneamente, y ahí puede resolverse el caso. Por ejemplo, que la parte que dice A mató a B lo demuestra con 2 testimonios, y la parte que dice A no mató a B lo demuestra con 2 testimonios y un dictamen pericial. No podemos explicar mucho, pero puede lanzarse la intuición de que pareciera más fuerte probatoriamente entonces la hipótesis que aporta el dictamen pericial. Pero volvamos sobre el problema más importante en la valoración. Supongamos que ambas partes introducen sus enunciados con las pruebas idóneas, testimonios, dictámenes, etcétera, y la otra parte lo mismo, testimonios, dictámenes, etcétera. Hay un empate técnico y no se sabe qué hacer, para dónde coger. Eso lo resuelven reglas de la experiencia. Las reglas de la experiencia finalmente son las que van a servir de elemento argumentativo para decir esta es la mejor hipótesis, ojo, no es la verdad, sino la hipótesis mejor sustentada en este caso, y es lo más plausible, la hipótesis mejor que esta otra hipótesis. Recuerden que la regla de experiencia tiene un símil con lo que son o funciona parecido a las inferencias, a las presunciones, o a las presunciones no, a las inferencias, y es que a partir de a los indicios, perdone, a partir de ciertos hechos se llega a una conclusión. Entonces, la función de la regla de experiencia es servir de enlace entre ciertos hechos probados y la conclusión, para evitar un salto al vacío. Si hay el ejemplo clásico que se da, hecho probado, el caballo desapareció del establo, hecho probado, el perro que cuidaba el caballo no ladró, conclusión, el dueño del perro es el ladrón. Para poder llegar a una conclusión de ese tipo, de que el dueño del perro es el ladrón, a partir de esos hechos, es necesario elaborar una regla de experiencia que le sirva de enlace, porque si no se hace la regla de experiencia, si no se figura la regla de experiencia, por supuesto a partir de esos 2 hechos no se puede llegar a una conclusión sin dar un salto al vacío. Entonces, el debate central suele ocurrir en torno al contenido de la regla de experiencia, porque muchas veces el contenido de esa regla de experiencia es un contenido muy coloquial, es un contenido vulgar, pero en muchas otras cosas el contenido de la regla de experiencia es un contenido científico. En suma, he tratado de mostrar 3 elementos básicos de la teoría de la argumentación jurídica, elementos básicos que están fundamentados en torno a la noción de justificación. En teoría de la argumentación jurídica hay que hablar de justificación, no de explicación.
comienzo señalé la diferencia, y cuando hablamos de justificación en teoría de la argumentación hablamos de dos tipos de justificación, justificación interna y justificación externa. La justificación interna dice mención de los elementos lógicos que hay que controlar en la decisión judicial. A partir de las premisas no cuestionables, es en todo caso necesario y pertinente vigilar que haya una inferencia correcta. Esa es la justificación interna. Y la justificación externa, a su turno, se divide en la justificación externa normativa y la justificación externa fáctica. La justificación externa normativa está referenciando toda la problemática que se puede dar en torno a la fijación de la premisa normativa, y esa premisa normativa esencialmente discurre en torno a la hermenéutica que hay que darle a la misma, para lo cual ha habido distintas soluciones que se han planteado, como la de Fibe, como la de Perelman o como la de Lexi. Y de otro lado, la fijación de la premisa fáctica esencialmente tiene también que ver con la escogencia de hipótesis debidamente sustentadas por las partes, que en unas ocasiones lo resuelve el Código Procesal, pero que en la mayoría de las veces no lo resuelve ese Código Procesal, sino un asunto epistemológico en la que está involucrado lo que llamamos las reglas de experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas, por su excelente exposición y disertación sobre la importancia de la argumentación jurídica para los operadores jurídicos y los beneficios de estos estudios. Nuevamente saludamos a las personas que están conectadas con nosotros, tribunales, despachos judiciales del país y que están recibiendo la transmisión de este espacio. En este momento pasamos a nuestra sesión de preguntas y la primera nos llega por parte de la Universidad Libre. Doctor Rojas, ¿qué debe hacer un juez que quiera ser respetuoso con las pautas de racionalidad marcadas por la teoría de la argumentación y que además quiera ser considerado también con el sistema de normas jurídicas, además, por supuesto, de argumentar con honestidad? Pues lo que debe hacer un juez es eso que está diciendo directamente la pregunta. Lo que debe hacer un juez es resolver un problema jurídico en el marco del derecho. Resolver un problema jurídico en el marco del derecho. Yo creo que eso es esencial insistirlo. Lo que los jueces hacemos es resolver problemas jurídicos. Eso no quiere, y para resolver en el marco del derecho, quiere decir tomando en cuenta todas las discusiones normativas relevantes, y entonces la argumentación jurídica tiene mucho que aportar allí, como traté de explicarlo, y tomando en serio lo que debe ser en la argumentación fáctica la auténtica y verdadera valoración de los hechos, distinguiéndola de las otras reglas de admisibilidad y del estándar probatorio. Eso no quiere decir, me parece que aprovecho esa pregunta para decir, eso no quiere decir que el papel del juez no pueda ir un poco más allá de la resolución del caso concreto. Yo tengo la hipótesis, siguiendo a Owen Fis, que el juez tiene la oportunidad, cuando tiene la oportunidad de valerse del caso para tratar de impactar las políticas públicas, debe tratar de hacer exhortaciones a las autoridades en relación con ese tema. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llega desde la Universidad del Norte. Doctor Rojas, según su exposición, ¿significa esto que se sale del modelo de juez autómata, que ni valora ni crea derecho, para llegar a un juez todopoderoso, que en uso de recursos o lo que usted llama código extrajurídico, llega al punto de ser un juez legislador y controlador absoluto del proceso? Esa es una pregunta también muy interesante y controversial, porque pone de presente un problema, digamos, adicional a lo que puede ser la argumentación en estricto sentido. Primero, sí deja de ser un juez autómata, pero eso no quiere decir que sea un juez por fuera y desbordado totalmente. Aquí yo creo que en el fondo de la pregunta está involucrado si el juez es activista o no activista judicial. Si yo entiendo por activismo judicial el juez capaz de resolver problemas jurídicos, no necesariamente con elementos jurídicos, sino con extrajurídicos, en estos marcos de racionalidad y epistemología que he tratado de explicar, entonces es un juez activista.
yo creo que esa noción de activismo judicial no debe sentirse ni entenderse en un término, no debe entenderse en un sentido peyorativo, porque finalmente yo creo que lo somos en algún sentido permanentemente cuando estipulamos cierto tipo de hermenéutica para que sea esa la hermenéutica que corresponda a decir en un caso concreto y no lo que diga la norma en estricto sentido. Los tribunales constitucionales, incluido el Consejo de Estado, lo hacemos permanentemente. Somos actualmente, como se sabe, no solamente legisladores negativos cuando se declara la nulidad de una norma, eso es ser legislador negativo, o la inconstitucionalidad de una norma, eso es ser legislador negativo, sino cuando se condiciona el entendimiento de cierta norma, y eso es ser legislador positivo, y así habría que entender ese activismo. Se hace en el Consejo de Estado, se hace en la Corte Constitucional y se hace en los tribunales constitucionales del mundo en general. Nos llega una pregunta vía Twitter. Doctor Rojas, el que el juez pueda ir más allá de lo que puede resolver, ¿no es usar la argumentación para justificar la vulneración del principio de la congruencia y llegar a fallar ultra petita? Yo no creo, nuevamente, yo creo que lo que hay, se parece un poco a la pregunta anterior en el siguiente sentido. Yo creo que lo que hay es que develar la creencia de que el juez exclusivamente resuelve sobre el código jurídico. Yo sí creo que hay argumentos de carácter racional, piensen en la tesis de Alexis, donde elementos como la coherencia, elementos como la universalidad, elementos como la igualdad no son un patrimonio de lo jurídico, son un patrimonio de la razón práctica, y en ese sentido entonces son extrajurídicas, pero solo en ese sentido. Eso no quiere decir que sean disparates ni sean extralimitaciones. Lo mismo acá, cuando yo digo que se resuelven con elementos extrajurídicos, las reglas de experiencia, miren ustedes cualquier sentencia, por ejemplo, de la sección tercera, que tiene, cuando se trata de aplicar las indemnizaciones, hay un conjunto de reglas de experiencia que sirven para tratar precisamente de racionalizar el discurso judicial, y eso no lo trae un código jurídico. Es lo mismo que podría hacer, por ejemplo, un juez penal cuando se le da un margen de discrecionalidad entre la pena, cuando se dice pagará de 2 a 5 años bajo ciertas circunstancias. Esas circunstancias, eso no lo da lo jurídico, lo da otro tipo de experiencia que lo que hace es racionalizar la decisión del juez. Vía Twitter, Despacho Judicial dice: Doctor Rojas, ¿cómo puede un juez convencer que se aplica una buena norma, no la norma legítima a la cual la bondad se le presupone, sino que se aplica y que se aplica de un mejor modo la norma que hace mejor justicia al caso? Ese es el caso difícil que planteaba Fibeck y el mismo Peleman. Por eso yo creo que las tesis de la racionalidad, de la racionalidad de los valores me parece que puede ser resuelta más fácilmente con la teoría de Alexis, y es la idea de que los valores son susceptibles de ser racionalizables a partir de ciertas condiciones ideales de diálogo, y bajo la presunción de que esas condiciones ideales de diálogo comportan un sujeto racional que sigue reglas racionales. En suma, yo creo que saber si se aplica una regla, que en todo caso debe estar vigente, por supuesto, hacer parte del derecho, no quiere decir que no se pueda discutir sobre la hermenéutica, la mejor hermenéutica acerca de la misma. Yo tengo la sensación de que con toda la crítica que se hace desde el positivismo jurídico, por ejemplo, hay posibilidades de llegar a consensos razonables en torno a lo que sería la respuesta correcta. Yo ahí suscribo un poco la tesis de la respuesta correcta a la manera de Atienza o de Alexis, en términos procedimentales, no a la manera de todopoderosa del juez Hércules del Duarte. Vía Twitter pregunta el señor Oscar Cárdenas: Doctor Rojas, ¿qué entender por reglas de la experiencia y qué por sana lógica? No, la regla de la experiencia es, como trataba de señalar, lo que Stein llamó el conocimiento privado del juez. Todos tenemos, digamos, elementos no jurídicos, sino de vivencias prácticas que nos permiten
comunicarnos y que nos permiten hacer juicios. Por ejemplo, que repito, y esas reglas de experiencia pueden estar basadas en elementos vulgares o científicos. Por ejemplo, en el caso que puse, está probado que el caballo desapareció y que el perro ladró, y en consecuencia el dueño del perro es el ladrón. La regla de experiencia que une esos hechos con esa conclusión sería algo así como los perros no suelen ladrar a sus dueños. Eso es una expresión, digamos, coloquial, si se quiere, mundana, vulgar, pero es una regla de experiencia. Los perros no, distinto a si yo hago este ejercicio de la caída de mi esfero, entonces yo ya sé, por regla, esa es la experiencia. La experiencia me hace que si yo tengo un esfero que lanzo a cierta altura y cae, la regla de experiencia me dice que si lanzo otro objeto de semejante peso, más pesado que el aire, igualmente va a caer. Pero esta regla de experiencia tiene una connotación científica que sería, por ejemplo, la ley de la gravedad. Entonces, la regla de experiencia lo que muestra es situaciones que conoce el juez, habituales como puede conocer cualquier otra persona, pero que sirven para efectos argumentativos y que pueden tener sustento vulgar o científico. La señora Johanna Giraldo por Twitter nos pregunta, ¿considera que la subsunción y ponderación son métodos excluyentes? No, para nada, para nada. Yo diría que son complementarios. Depende del escenario problemático en el que se encuentra. Voy a mencionar un caso en el que, por ejemplo, sean complementarios, siguiendo mi exposición anterior. Un ejercicio de ponderación típico sería aquel que se dé en el escenario hermenéutico, en donde, por ejemplo, para efectos de determinar la fijación de una regla, unos van a decir, mire, la regla que se tiene que dar en este caso concreto es que el derecho a la intimidad prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión, que es un ejemplo típico de ponderación. Y entonces, allí se ha dado el debate y finalmente, supongamos que dadas las circunstancias del caso, se fija la regla según la cual el derecho a la intimidad prevalece sobre la libertad de expresión. Y esa es la regla normativa. Y ahí, para llegar a esa regla, se hizo una ponderación. Tenemos entonces fijada esa regla normativa. Tenemos demostrado el caso concreto en el cual un fulano hizo una publicación, ejemplo típico que ha traído la Corte, una publicación X que alguien consideraba que era vulneración a la regla, al principio de intimidad, al derecho a la intimidad. Ahí, bajo esas dos premisas, esta que fijamos en función de la ponderación y esta que se fijó porque se probó así, allí se puede hacer la subsunción para efectos de llegar a un resultado X. Entonces, fíjense que no necesariamente, en cambio, muchas veces lo que hay es un complemento de la subsunción y ponderación. Finalmente, la última pregunta nos llega por Twitter también, el señor Levi López. Señor magistrado, cuando el artículo 187 del CEPACA dice que se hará una referencia a la doctrina, ¿esto se debe entender como obligatorio? No, digamos, cuando se hace estas referencias, es como decir que se hará una referencia a la jurisprudencia, sea o no obligatorio. Lo que creo es que el código jurídico se construye no solamente con una cierta hermenéutica que cada quien le pueda dar a la norma, sino que parece sensato que se cite a favor o en contra la jurisprudencia que haya que le ha dado cierto entendimiento a esa norma y la doctrina que haya que le ha dado cierto entendimiento a esa norma. Los casos excepcionales que trae el CEPACA de obedecimiento de las reglas jurisprudenciales, en cambio, por ejemplo, son los que están en el artículo 10 o en el artículo 102 o en el artículo 269 del nuevo Código Administrativo y de la Constitución Administrativa. Les agradecemos muchísimo a las personas que están conectadas a través de nuestra página web y Twitter. Igualmente un saludo a los tribunales y despachos judiciales del país que siempre están conectados con nosotros. Doctor Rojas, muchas gracias por su disertación y por la atención a las preguntas de las personas que lo siguieron en esta transmisión, cerca de 400 personas.
Los esperamos en nuestra próxima videoconferencia, cuyo tema anunciaremos oportunamente en nuestra página web. Que tengan buen día.